A veces, el mundo aún duerme, pero tu mente ya está despierta, llena de pensamientos que pesan como piedras en el pecho. Te levantas en silencio, con el eco de preocupaciones de ayer y la ansiedad de lo que aún no ha pasado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tanto esfuerzo, no logras encontrar esa calma que tanto anhelas? Vivimos rodeados de prisa, de expectativas, de ruido constante. Pero hay una verdad antigua, susurrada desde los templos budistas hasta los corazones que buscan serenidad. La paz no se encuentra ajustando el mundo exterior, sino abrazando el equilibrio interior. Este no es un video más sobre cómo controlar tus pensamientos o eliminar tus miedos. Es una invitación a soltar, a confiar, a descubrir que lo que es para ti llegará sin lucha, porque la verdadera fuerza no está en resistir, sino en dejar fluir. Hoy, caminaremos juntos por un sendero de sabiduría ancestral, donde aprenderás a dejar ir sin perderte, a respirar en medio del caos y a reconocer que la paz no es un destino, sino una forma de estar presente. En algún momento del camino, la mayoría de nosotros hemos creído que la paz se encuentra al final de una lista de tareas cumplidas, en una cuenta bancaria suficiente, en una pareja ideal, o en un reconocimiento que finalmente nos valide. Nos enseñaron que para estar tranquilos, primero hay que controlar todo lo que nos rodea. Pero cuanto más intentamos encajar la vida en ese molde perfecto, más nos damos cuenta de que la calma se nos escapa entre los dedos. Justo cuando parece que todo está en su sitio, surge una nueva preocupación, un nuevo desafío, una nueva expectativa que romper. Así vivimos, reaccionando, resistiendo, agotándonos. Sin embargo, hay una verdad que no se grita, sino que se susurra desde lo más profundo de las tradiciones sabias como el budismo. La verdadera paz no se construye afuera, sino adentro. No se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar cómo nos relacionamos con él. No se trata de eliminar el ruido, sino de descubrir el silencio dentro de nosotros. La sabiduría budista no promete que la vida dejará de moverse, ni que las emociones intensas desaparecerán. Más bien, nos recuerda que la serenidad es posible incluso en medio del caos, si aprendemos a dejar de luchar contra lo inevitable y empezamos a observar desde otro lugar. Como el loto que florece en aguas turbias, la calma puede nacer en medio de la confusión, si dejamos de aferrarnos a todo lo que no podemos controlar. Este mensaje puede parecer sencillo, pero es profundamente transformador, porque implica soltar viejas ideas que siempre debemos tener el control, que solo cuando todo esté bien afuera podremos estar bien adentro. Y es justo al soltar esas creencias que descubrimos otra forma de estar en el mundo, una más ligera, más presente, más auténtica. Cuando uno empieza a mirar hacia adentro con honestidad, sin juicio, comienza a notar los patrones invisibles que alimentan el malestar, la necesidad constante de validación, el miedo a perder, la presión por no fallar. Y entonces algo cambia. Surge una pausa, una respiración más profunda, una nueva pregunta. ¿Y si la paz no depende de que todo esté bien, sino de mi capacidad de aceptar las cosas tal como son? Ahí comienza el verdadero viaje. No hacia un lugar exótico, ni hacia una versión perfecta de ti mismo, sino hacia el momento presente, hacia el espacio interno donde habita la calma que nadie puede darte ni quitarte. Una calma que no llega con la perfección, sino con la rendición. No como derrota, sino como despertar. Y es desde esa comprensión que este video se convierte en un mapa, no un manual rígido, sino una invitación suave a recorrer este camino con curiosidad, con compasión y con el deseo profundo de vivir más liviano. Porque cuando entendemos que la paz es un estado interno y no un premio externo, todo empieza a cambiar, y tú también puedes cambiar con ello. En lo alto de una aldea de montaña, donde el silencio es más antiguo que las palabras, vivía un monje conocido no por su sabiduría, sino por su risa serena. Era una alegría que no dependía del clima, ni de la cosecha, ni de si tenía o no algo entre las manos. Su vida era sencilla, una túnica,
una esterilla de paja, una taza de madera desgastada por los años. Y sin embargo, cada mañana saludaba al sol como si fuera el primer día de su vida. Un viajero curioso, acostumbrado al bullicio de la ciudad y al peso de las posesiones, llegó un día al templo y no pudo evitar preguntar: ¿cómo puedes estar tan feliz si apenas tienes nada? ¿No temes perder lo poco que posees? El monje sonrió, tomó la taza entre sus dedos arrugados y dijo: esta taza un día se romperá. Tal vez caiga, tal vez el tiempo la desgaste. Pero mientras la tenga, beberé de ella con gratitud. No me engaño pensando que durará para siempre. Y cuando ya no esté, mi corazón seguirá en calma. Esta historia, tan simple como profunda, guarda una de las enseñanzas esenciales del budismo: el desapego. No se trata de rechazar lo que amamos, ni de vivir sin vínculos. Se trata más bien de no aferrarnos con miedo a lo que, por naturaleza, es transitorio. Aprender a soltar no es abandonar. Es permitir que cada cosa tenga su tiempo y su lugar en nuestra vida, sin convertirla en condición para nuestra felicidad. En nuestra cultura occidental confundimos a menudo el amor con la posesión, la seguridad con el control, el compromiso con la dependencia. Nos aferramos a relaciones que ya no nos nutren, a objetos que ya no usamos, a identidades que ya no nos representan. Creemos que si apretamos más fuerte, nada ni nadie se irá. Pero lo que ocurre es lo contrario. Cuanto más tensamos el puño, más se escapa lo que queremos retener. El desapego no es frialdad emocional ni indiferencia. Es en realidad una forma más elevada de amar, sin condiciones, sin miedo, sin cadenas. Es amar sabiendo que lo amado es libre y que su presencia en nuestra vida es un regalo, no una garantía. El monje no amaba menos su taza por saber que un día se rompería. Al contrario, la valoraba más, precisamente porque entendía su fragilidad. Y así como los árboles que sueltan sus hojas en otoño sin resistencia, nosotros también podemos aprender a dejar ir sin rompernos. Porque cuando aceptamos que nada es permanente, dejamos de sufrir por lo inevitable y empezamos a vivir con más ligereza, con más presencia y con una profunda gratitud por cada instante compartido. En una aldea costera, donde el mar susurra secretos antiguos a quienes saben escuchar, vivía un viejo constructor de barcos. Su taller, hecho de tablas viejas y olor a sal, estaba siempre abierto al viento. A diferencia de los demás que maldecían las mareas y los cambios del tiempo, él simplemente observaba. Su rostro sereno no se alteraba ni ante la escasez ni ante la abundancia. Decían que había aprendido a escuchar más allá del ruido del mundo. Una tarde, una tormenta arrasó la costa y una de sus mejores embarcaciones fue arrancada del muelle y tragada por el horizonte. Los vecinos, alarmados, vinieron a consolarlo. ¡Qué desgracia! ¿Cómo sobrevivirás sin ese barco? El anciano solo respondió: quizás sea una desgracia. Quizá no, el tiempo lo dirá. Días después, la marea devolvió la barca, y en ella venían varias cajas de madera fina, arrastradas por el naufragio de un barco mercante. Los aldeanos celebraron. ¡Qué suerte la tuya! Ahora tendrás materiales para construir aún más. El hombre volvió a decir: quizás sea buena suerte. Quizá no. El tiempo lo dirá. Y así continuaba su vida, sin rechazar, sin aferrarse, sin etiquetar cada suceso como bendición o castigo. A veces las pérdidas traían regalos ocultos. A veces los regalos exigían sacrificios inesperados. En una ocasión, mientras trabajaba con la madera recuperada, su aprendiz se cortó profundamente la mano y no pudo trabajar durante semanas. Todos lo lamentaron, pero poco después, las autoridades anunciaron un reclutamiento forzado para una peligrosa expedición marítima. Todos los jóvenes en condiciones fueron llevados, excepto el aprendiz herido, que se salvó por su mala suerte. A través de los años, el viejo constructor enseñó con su ejemplo que la vida no se revela en una sola escena, sino en una secuencia de páginas que solo con el tiempo adquieren sentido. Lo que hoy parece pérdida, mañana puede ser inicio. Lo que ahora duele,
más adelante podría protegernos de algo mucho peor. La sabiduría está en no apresurarse a juzgar, en dejar que la historia siga su curso. En nuestro día a día, solemos etiquetar rápidamente cada experiencia: éxito o fracaso, avance o retroceso. Pero lo cierto es que todo forma parte de un relato mayor que aún no hemos terminado de leer. Un rechazo laboral puede abrir el camino hacia un proyecto más auténtico. El final de una relación puede preparar el terreno para una conexión más profunda. Fluir con la vida es permitirnos caminar sin exigir respuestas inmediatas. Es confiar en que, aunque no lo comprendamos aún, hay un orden más sutil guiando cada cambio. Como el mar que lleva y trae con sus olas lo que necesitamos en el momento justo, la existencia también sabe lo que tiene que mover, cuando estamos listos para recibirlo. En un valle envuelto por la niebla y el murmullo constante de los ríos, se alzaba un pequeño templo perdido entre los pliegues del tiempo. Allí vivía un joven monje, inquieto y silencioso, que cada noche se arrodillaba frente al altar. Encendía incienso y recitaba plegarias con la esperanza de calmar el torbellino que llevaba dentro. Su mente no cesaba. Regresaban los mismos pensamientos, como pájaros girando sin descanso. Preocupaciones sobre lo que aún no había ocurrido. Arrepentimientos por lo que ya no podía cambiar. Frustraciones por lo que el mundo se negaba a hacer. Una tarde, con el rostro vencido por el cansancio de tantas batallas internas, se acercó al maestro del templo y confesó: «He recitado todos los mantras. He meditado durante horas. He cumplido cada ritual. Pero el ruido en mi interior sigue ahí. ¿Por qué la vida no me escucha?». El anciano no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia el estanque del jardín y señaló la superficie del agua. La luna se reflejaba allí con claridad, hasta que una ráfaga de viento agitó el espejo líquido y desdibujó su imagen. «Mira», dijo el maestro, «cuando golpeas el agua, el reflejo se rompe. Pero si dejas que se calme, la luna vuelve a aparecer». Luego añadió: «La vida es como este estanque. Tú la agitas al exigir que sea distinta. Si aprendes a dejarla ser, la claridad vuelve por sí sola». Aquello fue un punto de inflexión. El joven comprendió que la aceptación no es rendirse ni resignarse. Es dejar de luchar contra lo que ya es. Es abrazar la realidad tal como se presenta, sin exigirle que encaje en nuestros esquemas mentales. Porque mucho del sufrimiento humano no proviene de lo que ocurre, sino de la resistencia a lo que ocurre. Nos han educado para esforzarnos, para cambiar, para superar. Pero pocas veces nos enseñan a simplemente aceptar, a permitir que la tristeza nos atraviese sin juzgarla, a no exigirnos estar siempre bien, a mirar nuestras propias sombras sin huir de ellas. Porque aceptar no es debilidad, es un acto de profundo coraje, el de mirar la vida sin filtros, con el corazón abierto. Aceptar no significa abandonar nuestros sueños ni dejar de actuar. Significa dejar de controlar lo incontrolable, dejar de pedirle al río que fluya hacia atrás. Es como el marinero que no domina el viento, pero sabe orientar las velas. La sabiduría está en adaptarse, no en resistir. En preguntarse no, ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué me está mostrando esto? Y quizás lo más difícil, aceptar también nuestra propia humanidad. Nuestros errores, nuestras heridas, nuestras contradicciones. Comprender que no somos fallos por corregir, sino seres en proceso. La aceptación radical no es el final del camino, sino la puerta que nos conduce a una paz más profunda, aquella que nace cuando dejamos de luchar contra lo que simplemente ya es. Cruzando los límites ardientes de un vasto desierto, un viajero agotado se acercó a un guía anciano, cubierto de polvo y frustración. Había trazado cada ruta con precisión, planificado cada descanso, anticipado cada tormenta. Sin embargo, los vientos habían borrado sus huellas una y otra vez, como si el desierto se burlara de su esfuerzo. ¿Cómo puedo avanzar si todo lo que planeo se desmorona?, preguntó con rabia contenida. El guía, con la calma de quien ha visto pasar muchas tormentas,
Señaló hacia el horizonte donde una caravana de nómadas avanzaba en silencio, dejando que los camellos se balancearan al compás del viento. ¿Ves?, dijo. No luchan contra las dunas. Se mueven con ellas, y siempre llegan. Aquellas palabras se grabaron en la mente del viajero, como fuego sobre piedra. Había vivido intentando controlar cada detalle, exigiendo que la vida se plegara a sus mapas mentales. Pero el desierto le enseñó otra cosa, que no hay camino fijo, que lo único constante es el cambio, que la arena, como la vida, se mueve, y que aferrarse a un plan inflexible solo genera sufrimiento. Nos enseñan a luchar por nuestros objetivos, a resistir los cambios, a no rendirse nunca. Pero esa mentalidad puede volverse una jaula si no aprendemos también a adaptarnos. Fluir con el ritmo de la vida no es renunciar a nuestros sueños, sino entender que el camino hacia ellos no siempre será lineal, que a veces, para llegar, hay que soltar la idea de cómo debería ser. El viajero recordaría más adelante otra escena que cambiaría su forma de ver el mundo. Una noche de tormenta, caminaba con una linterna encendida entre vientos fuertes. Temiendo que la llama se apagara, rodeó la luz con sus manos, apretando con fuerza para protegerla. Pero el aire no pudo circular, y la llama se extinguió por falta de oxígeno. A veces, aferrarse demasiado es lo que nos priva de aquello que queremos preservar. En el afán por controlar, terminamos asfixiando. La vida requiere presencia, no posesión, acción, no imposición. El verdadero arte está en ofrecer lo mejor de nosotros sin exigir que el resultado se ajuste a nuestras expectativas. Plantar un huerto porque amamos cuidar la tierra, no porque necesitamos que cada flor florezca. Hablar con honestidad porque la verdad aligera, no porque todos deban aceptarla. Cuando dejamos de forzar el momento, cuando aprendemos a leer las señales del viento en lugar de maldecirlo, algo dentro de nosotros se relaja. Nos volvemos más sabios, más ligeros, más libres. Ya no somos víctimas del caos, sino bailarines en medio de él. Y entonces, descubrimos una verdad serena. No necesitamos que la vida sea predecible para vivirla con plenitud. Solo necesitamos aprender a movernos con su ritmo. Una tarde gris, con la lluvia cayendo suave como un suspiro sobre la tierra mojada, una viajera solitaria se refugió bajo un viejo roble a las afueras de un pequeño pueblo. Sus hombros caídos hablaban por ella. Sus ojos, enrojecidos, apenas podían contener la tristeza que arrastraba desde hacía días. Se sentía vacía, culpable, rota. Había herido con sus palabras a personas que amaba, y el peso de sus errores le cerraba el pecho como una puerta sin llave. Una mujer mayor del lugar la observó desde la distancia. No dijo nada al principio. Solo se sentó a su lado con esa presencia que no exige, que simplemente acompaña. Finalmente, con una voz que temblaba más por dentro que por fuera, la viajera murmuró: «He dañado lo que más quiero. No sé cómo perdonarme». La mujer le sonrió con dulzura, como si ya hubiera escuchado esa frase 1000 veces. «¿Conoces la técnica del kintsugi?», preguntó. «Es un arte japonés que repara cerámica rota con oro fundido. Las grietas no se ocultan, se resaltan, porque es justo donde el objeto se rompe que se vuelve único». Esa imagen se quedó grabada en la mente de la viajera, porque ella también estaba rota. Y, sin embargo, había belleza en el hecho de reconstruirse con compasión, no con castigo. La verdadera sanación no llega cuando nos juzgamos sin piedad, sino cuando aprendemos a tratarnos con la misma ternura que daríamos a un niño herido. Pero curiosamente, eso es lo más difícil: ser amables con nosotros mismos. Vivimos en una cultura que aplaude la exigencia, que valora el perfeccionismo y castiga el error. Somos rápidos para consolar a un amigo, pero crueles cuando nos hablamos al espejo. Repetimos nuestros fracasos en la mente una y otra vez, como si al hacerlo pudiéramos borrarlos. Pero no funciona así. La culpa sin compasión solo nos paraliza.
El budismo enseña una práctica ancestral llamada metta, o meditación de bondad amorosa. Comienza con algo tan simple como desearse a uno mismo bienestar. Que yo esté en paz. ¿Y ti? Que yo esté libre de sufrimiento. Que yo sea feliz. Al principio puede parecer forzado, pero como la lluvia que suaviza la tierra seca, estas palabras, repetidas con paciencia, van despertando algo adentro. Y una vez que la compasión brota desde uno mismo, fluye naturalmente hacia los demás. Perdonar no es olvidar ni justificar, es dejar de cargar piedras en la mochila emocional. Es elegir caminar más ligero. Es comprender que todos, incluso aquellos que nos han herido, también sufren. Practicar la compasión no es ser ingenuo, es ser valiente. Es elegir mirar al otro no desde la herida, sino desde la humanidad compartida. Y es que, al final, la compasión no es solo una práctica espiritual. Es un acto revolucionario en un mundo que nos ha enseñado a ser duros para sobrevivir. Ser suaves, consigo y con otros, es el verdadero camino hacia la paz interior. A la orilla de un lago sereno, escondido lejos del bullicio del pueblo, un anciano maestro solía guiar a sus discípulos en el arte de encontrar paz más allá del pensamiento. Una noche, un joven novicio se acercó con el alma agitada. A pesar de haber intentado meditar durante semanas, su mente seguía corriendo sin control. «Me siento en silencio como me enseñaste», le dijo al maestro. «Pero por dentro estoy hecho un caos. Mis pensamientos vuelan como pájaros asustados, y cuanto más intento atraparlos, más escapan. ¿Cómo puedo encontrar paz si no consigo vaciar la mente?». El maestro no respondió de inmediato. Caminó junto al joven hasta el borde del lago, cuya superficie estaba agitada por el viento nocturno. Arrojó una pequeña piedra al agua y observó cómo las ondas se mezclaban con las ya existentes. Entonces miró al discípulo y preguntó: «¿Puedes alisar el agua con las manos?». El joven, confundido, negó con la cabeza. «La calma no se fuerza», dijo el maestro. «Llega cuando el viento se detiene. Lo mismo ocurre con la mente. No se trata de dominarla, sino de dejar de agitarla». La meditación, en su forma más pura, no es una lucha contra los pensamientos. No es un intento de eliminar emociones o controlar el momento. Es más bien una rendición amable, una práctica de observar sin juicio, de sentarse con lo que hay, ya sea ansiedad, tristeza, confusión o alegría, y respirar con ello, sin intentar modificarlo. Como quien contempla las nubes moverse por el cielo sin correr tras ellas. En un mundo que nos exige velocidad, reacción y productividad, meditar es un acto de rebeldía tranquila. Es detenerse para escuchar el latido interior, ese que olvidamos cuando nos perdemos en pantallas, listas de tareas y preocupaciones que aún no han ocurrido. Sentarse a meditar es regresar a casa, a ese espacio íntimo donde nada nos falta porque ya somos suficientes. Existen ejercicios simples que pueden convertirse en anclas para el alma. Uno de ellos es la atención a la respiración. Cerrar los ojos y dejar que cada inhalación y exhalación fluya como olas en la orilla, sin esfuerzo. Otro es el de la gratitud consciente. Al final del día, recordar 3 cosas pequeñas: una conversación sincera, una taza de té caliente, el silencio al caer la noche, y reconocerlas como bendiciones. También está la visualización de soltar preocupaciones. Imaginar cada miedo como una linterna de papel que se eleva con cada exhalación, haciéndose más liviana, hasta desaparecer en el cielo. Con el tiempo, estas prácticas no solo calman la mente, sino que transforman la manera en que habitamos el mundo. Nos hacen menos reactivos, más presentes, más capaces de mirar una tormenta y saber que también pasará. Porque en el fondo, no se trata de eliminar el caos, sino de encontrar un refugio dentro de él. Y ese refugio siempre ha estado ahí, en lo más profundo de nuestro ser, esperando a que volvamos. La vida no es una línea recta, sino un río que fluye con ritmos propios, a veces calmo, a veces turbulento. Pero en medio de cada giro, de cada incertidumbre,
Existe un espacio dentro de nosotros donde la paz no depende de lo exterior, sino de la forma en que respiramos, aceptamos y soltamos. Si has llegado hasta aquí, quizás algo dentro de ti ya ha comenzado a calmarse. Tal vez no necesitas tener todas las respuestas, solo aprender a escuchar el silencio. Quédate con la enseñanza que más te tocó y permite que ella te acompañe en tu camino. Si este viaje interior ha resonado contigo, si alguna palabra encendió una luz o trajo alivio a tu corazón, te invito a seguir caminando juntos. En este canal, cada historia, cada enseñanza, es una invitación a vivir con más calma, más conciencia y más verdad. Suscríbete a Fluir Zen y recibe nuevas reflexiones que alimenten tu alma, te acompañen en los días grises y te recuerden que siempre puedes volver a tu centro. Porque la paz no es un destino, es un hábito que cultivamos, paso a paso, respiración a respiración. Camina despacio, sin prisa, como quien confía en que cada paso tiene su momento. Confía en lo invisible, en lo que aún no comprendes, y hazlo con elegancia, con el alma en calma.